La Libertad, cuna de hermosos paisajes, maravillas arqueológicas, platos exquisitos y bellezas etéreas. Es en este lugar donde nace uno de los personajes más importantes de nuestro país y el mundo, César Vallejo, quien con sus escritos marcó un precedente en la literatura y la poesía. Acompáñanos a conocer más sobre este importante literato. Luego de dejar su natal Santiago de Chuco y embarcarse en una travesía llena de dificultades, sufrimiento y experiencias enriquecedoras, el bate peruano regresa a su natal Trujillo. Durante su estadía en Trujillo empieza a frecuentar un grupo de intelectuales que se autodenominan como la Bohemia de Trujillo, estableciendo así una estrecha relación con ellos. En esta etapa de su vida se dará inicio a su vocación literaria, la manifestación de su arte y el surgimiento de enemistades que marcaron la vida del poeta. Buscaremos dar a conocer los aspectos más relevantes de la participación del poeta peruano en este grupo de intelectuales. ¿Cómo fue que llegó a formar parte de este grupo? ¿Qué cambios hubo dentro del grupo? ¿Cómo eran sus reuniones? ¿Quiénes eran los miembros y representantes del Grupo Norte? ¿Qué actividades realizaban? ¿Qué dificultades tuvo el poeta? ¿Y cuál es la importancia de este grupo, tanto en ese instante como en la actualidad? Con el nombre de Bohemia de Trujillo o Movimiento Cultural de Trujillo, se conoce generalmente al despliegue de actividades realizadas por parte de un grupo de jóvenes intelectuales y artistas, liderados por José Eulogio Garrido y Antenor Herrero, en las décadas de 1910 y 1920 en dicha ciudad. En este contexto, el movimiento cultural que impulsan José Eulogio Garrido y Antenor Herrero integran jóvenes estudiantes y si bien son hijos de familia con ascendencia aristocrática, pero con mentalidad liberal y de cambio. Inicia su protagonismo asumiendo una posición reformista, en competencia o paralelamente con otro núcleo integrado fundamentalmente por elementos conservadores o civilistas. En efecto, en torno a Garrido y Herrero estaban Víctor Raúl Haya de la Torre, César Vallejo, Alcides Espelucín, Francisco Sandoval, Eloy Espinosa, Juan José Lora, Juan Espejo Asturrizaga, Óscar Imaná, Néstor Martos, Carlos Manuel Cox, Macedonio de la Torre, Federico Esquerre, Francisco Dañino, Manuel Díaz, Camino Blas, Carlos Valderrama y Leoncio Muñoz. La mayoría de ellos estudiantes de la Universidad Nacional de la Libertad y exalumnos del Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo. A ellos seguirán agregando los llamados menores o últimos, entre los que se incluye a Ciro Alegría. El otro grupo estaba integrado por Santiago Vallejo, Víctor Alejandro Hernández, Daniel Oile, Pedro Abraham del Solar, Luis Herrera, Carmen Rosa Rivadeneira y Enrique Echevarría, entre otros, quienes igualmente procedían de las mencionadas instituciones educativas. El poeta y escritor César Vallejo ha hecho que la Bohemia de Trujillo sea el grupo literario más conocido y celebrado del Perú. Se ha considerado que la Bohemia es la cuna intelectual del partido aprista, que ha dificultado el análisis de los inicios del grupo como una realidad literaria. El Centro Cultural Inca Garcilaso rinde homenaje a la Bohemia de Trujillo o Grupo Norte, uno de los grupos difusores más importantes de la literatura peruana. Dentro de 100 años, Juan Parra dio a conocer al Grupo Norte en Lima, donde se pusieron de acuerdo para presentar fotografías y libros. La exposición se ocupó principalmente en el periodo comprendido entre la aparición de la revista Iris en mayo de 1914 y la publicación del periódico El Norte en febrero de 1923. Las principales obras de César Vallejo, miembro del Grupo Norte, son poesía, Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz.
Ensayo. Rusia en 1931. Reflexiones al pie del Kremlin. Y el arte y la revolución. Periodismo. Crónicas y artículos. Como origen en el año 1915 en la ciudad trujillana, conocida también como Bohemia Trujillana o Bohemia de Trujillo. En 1923 ya adoptó como tal el nombre de Grupo Norte. Para ello hay que considerar una anécdota interesante que es necesario indicar que esta organización fue liderada por Antonio Orrego, ¿okay? Y quien lideró un grupo en oposición al grupo intelectual que también era trujillana, ¿no? Quien lideraba Alejandro Hernández, ¿sí? Y era tomado considerado como un tradicional y un aristocrático, ¿no? Entonces, como oposición a ello se creó el grupo de Bohemia Trujillana, en este caso Grupo Norte. Perfecto. Por eso ese es otro tema que ya nos gustaría tratar, pero el nombre como Bohemia se otorgó por el poeta huancayino Juan Parra, quien a su vez usó unos poemas y los versos de César Vallejo, y quien da fe de ello es en la revista Balnearios, el 22 de octubre, si pueden buscarlo, en 1966 como tal, dándole como nombre al grupo Bohemia Trujillana, ya posteriormente conocido como Grupo Norte, mencionado, ¿no? En ella transcurrieron grandes políticos, historiadores, artistas, poetas como ellos. Tenemos a César Vallejo, tenemos allá de la Torre, tenemos a Juan Espejo Usturizaga, tenemos a Francisco Sandoval, a Ciro Alegría, ¿no? Como tal. Según Fernández y Januzzi, eran un grupo de creadores amantes de la vida. La Bohemia fue como una cuna intelectual del partido aprista, que ha dificultado el estudio de los inicios del grupo como una realidad literaria independiente. En sus reuniones sucede que el tiempo se inmoviliza. Los jóvenes rebeldes no sentían el pasar de las horas. Sus reuniones empezaban en horas de la tarde y terminaban al amanecer del día siguiente, y en su práctica libertaria de propaganda y ataque no dejaban piedra sobre piedra. Ellos tocan temas de interés en donde pues llega a tener mucho impacto en esa época. Los periódicos se interesan mucho por ellos. Ellos reciben críticas tanto positivas como negativas, y pues se llega a formar una revolución. El movimiento cultural en Trujillo se ha originado por la idea de la reconstrucción nacional, el aparecimiento de nuevas ideologías y la conservación del pensamiento liberal en la ciudad de Trujillo. Este movimiento a inicio se enfocó en lo artístico y cultural. Sin embargo, en el transcurso abarcaron temas políticos y sociales, dando lugar a nuevas ideologías, como son el socialismo y el aprismo, primando en el norte las ideas apristas. El Grupo Norte surgió con inquietudes artísticas y sociales, mostrando un afán renovador en tiempo de la crisis mundial derivada de la Primera Guerra Mundial. Su propósito en un principio era realzar la cultura y la elevación mental de Trujillo, pero luego se expandió hacia todo el norte del país. El movimiento cultural de Trujillo tuvo diversas motivaciones. En primer lugar estaba el entusiasmo por la reconstrucción nacional. Además difundió su ideología a través del diario El Norte, fortaleciendo su sentimiento social y cultural a través de sus creaciones, como es el caso de César Vallejo en sus obras poéticas, que desarrolló su pensamiento estético y socialista. César Vallejo en prisión, el momento más grave de mi vida, dijo César Vallejo sobre su paso por prisión en Trujillo, en la cual desprende una experiencia dolorosa y traumática, que fueron en total 112 días de cercenamiento, que dio inicio desde el 6 de noviembre de 1920 hasta 26 de febrero de 1921. Un episodio que hasta hoy resulta confuso. César Vallejo regresó por una semana a su natal Santiago de Chuco para participar en una actividad patronal. Días después, el 1 de agosto, ocurrió un incendio, un saqueo, un tiroteo en el pequeño pueblo que acabó incluso con muerte, donde se le acusa a César Vallejo como partícipe de esta revuelta. Durante este periodo, los integrantes del Grupo Norte fueron los primeros en darle el apoyo y demostrar su inocencia,
visualizando aquí el gran compañerismo y lealtad que se tenían entre ellos, como por ejemplo de su gran amigo Antenor Orrego, que le visitó un día después de ser detenido. En la celda donde lo recluyeron, él llevó un fajo de hojas que se titulaba Cráneo de Bronce, donde la mayoría de ellos eran sonetos, y en la cárcel él lo transformó en un poemario que después se le llamó Trilce. El Grupo Norte obtuvo una buena acogida entre el público por su contenido inusual de opinión en medio del periodismo en esa época, y se distinguió por sus editoriales. Ofrecía información tanto nacional e internacional como regional y se constituyó como un lugar abierto para los escritores jóvenes del Perú. César Vallejo comenzó a enviar artículos periodísticos a la revista limeña Mundial entre 1925 y 1930. Tuvo una gran importancia el Grupo Norte ya en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de la literatura, del pensamiento y de la política a nivel nacional, continental e incluso universal, como fue el caso del poeta César Vallejo y el político Víctor Raúl Haya de la Torre.